En los días cuando Egipto dominaba el mundo conocido y sus pirámides tocaban los cielos como torres de Babel, un pueblo elegido gemía bajo el peso de cadenas invisibles. El sol nacía cada día sobre la tierra de los faraones, pero para los hijos de Israel, cada amanecer traía solo más sufrimiento. 400 años habían pasado, 400 años de dolor, desde que Jacob y sus hijos llegaron a esta tierra prometida que se convirtió en prisión. Miles de almas hebreas marchaban como sombras hacia los campos de construcción, sus pies descalzos sangrando sobre la arena ardiente. Las piedras que cargaban pesaban tanto como sus corazones quebrantados. Los látigos de los capataces egipcios cortaban el aire como rayos, y cada chasquido era un recordatorio de que la libertad era solo una palabra prohibida. Sus espaldas se curvaban bajo el peso imposible, sus manos se agrietaban como la tierra seca, sus voces se alzaban al cielo en clamor desesperado. Pero el cielo parecía de bronce, sordo a sus súplicas, indiferente a su agonía. En medio de este valle de lágrimas, un joven observaba desde las ventanas del palacio real. Moisés, criado como príncipe pero nacido como esclavo, sentía que su alma se desgarraba con cada grito de dolor de sus hermanos. Los lujos del palacio se volvían ceniza en su boca cuando veía el sufrimiento de su pueblo. Había crecido entre sábanas de seda y copas de oro, pero su corazón latía al ritmo de los lamentos que subían desde los campos de trabajo. El oro egipcio no podía comprar la paz de su conciencia, ni los manjares del faraón podían saciar el hambre de justicia que ardía en su pecho. Cada noche, mientras los demás príncipes dormían en paz, él permanecía despierto, mirando las estrellas, sabiendo que algo grande estaba por suceder. Una tormenta se gestaba en el horizonte del destino, y él sería el rayo que cambiaría la historia para siempre. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob había visto las lágrimas de su pueblo, había contado cada gota de sudor, había pesado cada suspiro, había escuchado cada oración murmurada en la oscuridad. Y aunque los israelitas no lo sabían, su liberación ya había sido escrita en las estrellas del cielo. La historia más grande jamás contada estaba por comenzar. Los días se convirtieron en años, y Moisés ya no pudo seguir ignorando la verdad de su origen. Las voces de su pueblo clamaban en su interior, como un eco imposible de apagar, como un fuego que ardía sin consumirse. El peso de dos mundos oprimía sus hombros, el mundo de los privilegios egipcios donde había crecido, y el mundo del sufrimiento hebreo al que pertenecía por sangre. Cada día que pasaba, la tensión se volvía más insoportable. Una tarde, caminando entre los campos de trabajo bajo el sol implacable, presenció una escena que marcaría su destino para siempre. Un capataz egipcio, con rostro endurecido por la crueldad, golpeaba sin piedad a un hebreo indefenso. Sus puños caían como martillos sobre carne y hueso, mientras los demás esclavos observaban impotentes, con terror en sus ojos. El látigo silbaba en el aire. Cada golpe resonaba como trueno en el alma de Moisés. La sangre de su hermano hebreo manchaba la arena, y algo dentro del príncipe se quebró como una presa que no puede contener más agua. Moisés, con el corazón ardiendo de ira sagrada y justicia divina, intervino. Su cuerpo se movió antes que su mente pudiera detenerlo. En medio de la confusión, de gritos y polvo que se levantaba, atacó al egipcio con furia contenida durante años y lo derribó con fuerza sobrenatural. El silencio se hizo pesado como plomo, más denso que las tinieblas de medianoche. Los esclavos se detuvieron, los capataces miraron con asombro, y Moisés comprendió la magnitud de lo que había hecho. Se había enfrentado al poder de Egipto, había desafiado al mismo faraón, había cruzado la línea que separa al esclavo del amo. El miedo lo envolvió como un manto helado. Sabía que el faraón jamás perdonaría semejante acto de rebeldía. La muerte sería su única recompensa si permanecía en esa tierra. Así, en la oscuridad de la noche, cuando las estrellas fueron sus únicos testigos, huyó hacia el desierto. Abandonó la riqueza que brillaba como oro falso, los palacios que ahora se sentían como tumbas, y todo lo que una vez había conocido como hogar. Sus pies descalzos pisaron la arena fría del desierto, llevando consigo solo el peso de su conciencia y la promesa silenciosa de que regresaría. Su camino hacia lo desconocido apenas comenzaba. El desierto de Madián lo recibió con su silencio eterno, un silencio que hablaba más fuerte que todas las voces de Egipto, lejos del bullicio de los palacios, de los gritos de los esclavos y del rugir del Nilo. Moisés encontró una soledad que purificaría su alma. Se convirtió en pastor él que había sido príncipe. Sus manos, que una vez sostuvieron cetros de oro, ahora guiaban ovejas por senderos polvorientos. Sus días se llenaron del sonido del viento entre las dunas infinitas, del balido suave de las ovejas que lo seguían.
y del crujir constante de sus pasos sobre la arena que guardaba secretos milenarios. 40 años pasaron como suspiros en el desierto. 40 años de preparación divina. El sol lo transformó, el viento lo purificó, y las estrellas le enseñaron a escuchar el silencio de Dios. Sin embargo, en su interior, la inquietud seguía viva como brasas bajo cenizas. Había escapado del castigo del faraón, pero no de su destino divino. En las noches estrelladas, Moisés sentía que algo lo observaba desde las alturas, que una voz invisible lo llamaba hacia un propósito mayor que él mismo. Fue entonces, en una mañana, que cambiaría el destino de las naciones cuando ocurrió lo imposible. Una zarza, envuelta en llamas sobrenaturales, ardía sin consumirse. El fuego eterno, el fuego de la presencia divina. El aire cambió, se volvió espeso, cargado de una presencia que hacía temblar hasta las piedras del desierto. Una voz poderosa que resonaba como trueno. Lo llamó desde el fuego sagrado. Moisés, Moisés, y él, temblando hasta lo más profundo de su ser, respondió: heme aquí. El Señor habló desde la zarza ardiente con un poder indescriptible. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y he escuchado su clamor. Sus lágrimas han llegado a mis oídos. Sus gritos han tocado mi corazón. Ahora te envío a ti, Moisés, para liberar a Israel de las cadenas. El rostro de Moisés palideció como arena del desierto. El fuego brillaba frente a él como un misterio imposible, danzando con llamas que no consumían. Su corazón se llenó de temor sagrado. ¿Quién soy yo para enfrentar al faraón?, preguntó con voz quebrada. Soy un fugitivo, un hombre sin palabras elocuentes. ¿Cómo podré convencer al más poderoso de la tierra? Las dudas se agolparon en su mente. Recuerdos de su tartamudez, de su condición de criminal buscado. Pero Dios respondió con certeza que cortó sus miedos. Yo estaré contigo. Mi poder será tu fortaleza. Para fortalecerlo, le mostró señales de poder. Su bastón se transformó en serpiente viviente y luego volvió a ser madera. Su mano se cubrió de lepra blanca como nieve y sanó al instante, perfecta como piel de niño. Aún así, Moisés temía. Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Soy tardo en el habla. Entonces, el Todopoderoso le dio la promesa final. Tu hermano Aarón será tu voz. Él hablará por ti al pueblo y al faraón. Tú le dirás las palabras y él las proclamará. El aire cambió. La presencia divina se intensificó. Moisés comprendió que no había escape del destino trazado por el Altísimo. El destino de una nación, 600,000 hombres más sus familias, descansaba ahora sobre sus hombros. El pastor se convertiría en libertador, el fugitivo en líder, el tartamudo en profeta. La zarza siguió ardiendo, testimonio eterno del encuentro que cambiaría la historia del mundo. Con el corazón temblando de incertidumbre, pero lleno de obediencia, Moisés dejó el desierto de Madián y regresó a Egipto. El viaje fue largo. Cada paso lo acercaba más al destino que había tratado de evitar durante 40 años. Allí lo esperaba Aarón, y cuando se encontraron, el abrazo de hermanos fue como el reencuentro de dos almas destinadas, juntos con una misión sagrada. Compartieron con los ancianos de Israel las palabras que Dios había pronunciado. El pueblo se reunió en círculos, susurrando, esperando, sus rostros curtidos por años de trabajo forzado, sus manos callosas por las piedras y el adobe. Se alzaron hacia el cielo cuando Aarón comenzó a hablar. Escucharon con atención cada señal y cada promesa. Vieron el bastón transformarse en serpiente. Contemplaron la mano de Moisés cubrirse de lepra y sanar al instante. Sus ojos, acostumbrados a las lágrimas y al dolor, se iluminaron con la chispa de una esperanza nueva. Por primera vez en generaciones, alguien hablaba de libertad con autoridad divina. No eran palabras vacías de rebeldes desesperados, sino promesas del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El Señor nos ha visitado, murmuraron entre ellos. Ha visto nuestra aflicción. La emoción recorrió el campamento como fuego en hierba seca, aunque también el temor. Las madres abrazaron a sus hijos. Los ancianos intercambiaron miradas llenas de significado. Sabían lo que esto significaba. Enfrentarse al faraón sería como desafiar a un dios en su propio trono. El hombre que se consideraba hijo de Ra, el que tenía poder sobre la vida y la muerte de millones, tendría que escuchar las demandas de esclavos. El aire se llenó de oraciones susurradas, de lágrimas de esperanza mezcladas con temor. Después de 400 años de silencio, Dios había regresado a su pueblo. La libertad estaba al alcance, pero el precio sería alto. El amanecer cubría Egipto con tonos dorados cuando Moisés y Aarón caminaron hacia el palacio.
Sus pasos eran firmes, aunque cada latido del corazón parecía retumbarles en los oídos como tambores de guerra. La sala del trono se alzó ante ellos como montaña de oro y poder. Columnas gigantescas, murales que proclamaban la divinidad del faraón. El aroma del incienso mezclado con tensión. Ante el trono resplandeciente, Moisés sintió el peso de 40 años de exilio, pero también el fuego de la zarza ardiente en su corazón. Levantó la voz con autoridad que no era suya. Así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. El silencio fue como el momento antes del rayo. Los cortesanos contuvieron la respiración. Los guardias apretaron sus lanzas. El faraón los miró con desprecio que helaba la sangre. Sus ojos brillaron con arrogancia milenaria, y soltó una carcajada que resonó por todo el palacio. ¿Quién es ese Dios para que yo le obedezca? Su voz era trueno y hielo. Yo conozco a Ra, a Isis, a Osiris. Egipto tiene sus propios dioses, y yo soy uno de ellos. Con gesto de arrogancia que desafió al cielo, ordenó a sus soldados, aumenten la carga de los esclavos. Si antes habían sufrido, ahora su dolor será aún mayor. Que aprendan lo que cuesta desafiar al hijo de Ra. Los ecos de su decreto se extendieron por el palacio como maldición. La batalla entre la voluntad del hombre y el poder de Dios acababa de comenzar. Entonces llegaron las plagas, como juicios del cielo sobre la tierra de los faraones. Primero, el Nilo, orgullo de Egipto y fuente de vida, se tiñó de sangre. Las aguas sagradas que habían alimentado la civilización durante milenios se volvieron púrpura y hediondas. Los peces flotaban muertos sobre la superficie, mientras el pueblo corría en pánico por agua limpia. Los sacerdotes egipcios invocaron a sus dioses, pero sus varitas mágicas no pudieron revertir la maldición divina. Luego, las ranas salieron del río como un ejército verde y viscoso. Cubrieron palacios y chozas, saltando sobre mesas reales y camas de esclavos por igual. Su croar ensordecedor no cesaba ni de día ni de noche. El faraón, por primera vez, sintió un temblor en su voz cuando llamó a Moisés. Ora a tu Dios para que quite las ranas, y dejaré ir al pueblo. Pero cuando las ranas murieron, su corazón se endureció nuevamente. Vinieron entonces los mosquitos, nubes negras que cubrían el sol. Después, las moscas, trayendo desesperación y pestilencia. Los magos del faraón, humillados, confesaron: esto es el dedo de Dios. Enfermedades cayeron sobre hombres y animales, destruyendo las riquezas de Egipto. El ganado, símbolo de prosperidad, yacía muerto en los campos a cada plaga. Moisés se presentaba ante el faraón con la misma autoridad inquebrantable y repetía con firmeza que cortaba el aire. Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo. Pero el corazón del faraón se endurecía una y otra vez, como el bronce de sus estatuas. Su orgullo era más fuerte que el sufrimiento de su pueblo. Egipto, la tierra del esplendor y las pirámides eternas, comenzaba a convertirse en un reino de ruina y miseria. Los dioses de Egipto guardaban silencio, mientras el Dios de Israel demostraba su poder supremo.